Señores, gracias por continuar en sintonía con nosotros. Revista Tele 15. Ahora vamos a conversar con Freddy Pérez, quien es miembro de la Comisión Política del PLD, la Dirección Política de Fuerza del Pueblo. Pero también fue un hombre de Estado que fue ex secretario en aquella época de Obras Públicas, también exdirector de INAPA, de la CAS. Freddy, bienvenido. Gracias Wendy, Daniel, por invitarme. Pero es que ustedes, Freddy, a ustedes es difícil como despegarlo del PLD. Sí, es que uno ya se acostumbra. Porque es que ustedes son una hechura del PLD. Y de hecho, el líder que ustedes siguen, el líder emblemático, es Juan Bosch. Sí. Porque ustedes lo tienen en la Fuerza del Pueblo también. Los ideales de Juan Bosch. Sí, pero las cosas pasan en la historia de los pueblos y en el ámbito político que son definitivas. Juan Bosch se fue del PRD y fue definitivo. Sí, sí. Y fundó el PLD. El PLD. Nosotros nos fuimos del PLD y fundamos la Fuerza del Pueblo y es definitivo. Eso no quiere decir que nuestro ex compañero, nosotros lo tratamos con mucha deferencia, con mucho respeto. Son hermanitos. Sentimos, exacto. Son hermanos. Nos sentimos, ¿qué te digo?, atraídos en el sentido de que duramos demasiado tiempo juntos. Claro. Pero ya somos dos partidos. Sí. ¿Cómo va la Dos fuerza? partidos que tienen ideas y formas diferentes. Y déjame decirte, a ustedes y a los amigos televidentes, cuando nosotros nos fundó el PLD, saliendo del PRD, Juan Bosch se fue con cuadros políticos. Eso hizo Leonel Fernández. Los propios. Los propios. Cuando nosotros salimos, tú lo puedes ver que eran cuadros políticos. Sí, sí. Por eso la figura del presidente Leonel y lo que acompañamos es lo que ha hecho que con la velocidad Tenga peso. tenga peso, porque es que eso influye mucho, la experiencia, la forma, la prudencia. En política la prudencia es importante. Mira, ayer nosotros, vamos a decir que la primera parte de este proceso que estamos llevando a lo interno de la organización, pues culminó, que fue la elección de la dirección central. El apoyo de la dirección central a la propuesta que hizo la dirección política fue unánime prácticamente, porque fue en dos salas y en una recibió el apoyo del 98% y en la otra del 97%. Es decir, que esa propuesta que fue conocida en la dirección política y llevada a la dirección central, aprueba esa propuesta para conformar lo que es la dirección central. Se buscó la mejor forma. Un nuevo órgano Sí. dentro del No, el mismo órgano, que, pero tenía que hacerse. ¿Cuántos componen, cuántos miembros esa dirección central? La dirección central son como 1.200 por ahí. Que eso al final son los que van a tener voz y voto cuando tengan Eso, una situación. la dirección central o los comités centrales de los partidos son los que en definitiva aprueban las propuestas de su comité o su dirección política. Sugerida por el comité político, por un comité político o una dirección política. Porque el comité político es una gerencia operativa. Es la parte ejecutiva. Es la parte ejecutiva. Pero la política de un partido se apoya en su dirección central. Es decir, que en cualquier punto del país, en cualquier distrito, en cualquier municipio, la gente valora el hecho de que mira, Juan es miembro de dirección central. Y como la gente lo que quiere es acercarse a la cabeza o al poder, cuando visualiza que tiene posibilidad si es de oposición, de que tiene posibilidad de ser gobierno, o si está en el gobierno, el hecho de que sea miembro de su comité central o su dirección central, la gente lo aprecia. Sí. Porque de eso se trata, la cercanía que tú puedas tener. Y ustedes, por ejemplo, Freddy, ¿cómo ustedes valoran a nivel político el anuncio que hizo el presidente de la República
de la convocatoria a la cumbre para este 14 y la respuesta que dio el presidente de la República, de que el expresidente Leonel Fernández, de que va a participar. ¿Cómo ustedes han percibido esto a nivel de organización de partido? Eso se discutió en un momento dado y se entendió que es razonable, porque este es un país que si los extranjeros dicen que se sienten bien en República Dominicana porque el dominicano es afable, porque el dominicano es participativo, es entusiasta. Entonces, la cabeza del gobierno de ese país no puede ser centralizado en esa parte. Entonces, yo creo, y el partido así lo entendió, la dirección política, de que era acertada, de que se hiciera un encuentro de expresidentes, que gracias a Dios tenemos 3 expresidentes vivos. Sí. Porque ese tema es candela. La verdad que ese es un tema delicado, que en los otros presidentes probablemente lo manejaron mejor que el actual presidente. Yo creo que el presidente se equivocó en ese tema y la situación amerita que haya ese encuentro. Porque siempre en un encuentro, siempre surgen opiniones más acertadas que las que tú puedas tener. No hay nada más seguro que el conocimiento que tengan los demás y lo puedan aportar. Y es un tema delicado, porque la verdad es que es una situación que nos está afectando Por ejemplo, duramente. usted que es profesional de la construcción, que conoce el área, fue ministro de Obras Públicas, estuvo en la CAS, que también realiza construcciones, estuvo en INAPA, que también realiza construcciones. ¿Cómo manejar esto del tema de la mano de obra? Porque lo que se ha dicho es que es necesaria la mano de obra haitiana, sobre todo en el sector construcción. Pero siempre ha habido, desde cuando Balaguer. O sea, lo que pasa es que en aquella época la economía estaba centrada en la producción de azúcar, más que cualquier otro renglón. Y se tenía que traer bracero para la zafra azucarera, pero se verificaba a la entrada y se le daba un carné que tenía fecha de extinción y se ocupaban de que si te puse aquí en esta zafra, vamos a ir en Montellano, por ejemplo, tú no te podías salir de ahí. Entonces era fácil devolverlo cuando terminaba la zafra. Es lo mismo ahora mismo. Lo que pasa es que la economía se ha fortalecido y ya en otros renglones, como es no solo la agricultura, sino la parte de la ingeniería, es impresionante. Y yo creo que lo que hay que valorar si hace falta. Porque sí, en la agricultura la mano de obra es casi total de ciudadanos haitianos. Y en la construcción no es que todos son haitianos, pero hay una ley que no se cumple, que dice hace tiempo que el 80% tienen que ser nativos y un 20% extranjeros. Porque no solo hay haitianos, que hay cubanos, que hay colombianos, que hay venezolanos. O sea, lo que pasa es que la facilidad de tú entrar a pie, como decía, el masacre se cruza a pie, porque hay que estar en la frontera para darse cuenta. Eso es dificilísimo. Tú estás de aquel lado y de momento puedes estar de este lado. Eso no tiene... Entonces, aquí hay un problema. Hay una molestia total. Hay qué sé yo cuántas paradas que te hace el ejército cuando tú te mueves en la zona. Pero yo no sé para qué. Porque son miles los haitianos que entran todos los días. Usted nada más tiene que pararse a las 5 de la tarde en una carretera en la línea noroeste para que usted vea la fila de haitianos saliendo de la finca. Entonces sí, vamos a decir que sí, porque si nosotros somos más desarrollados que ellos, si fuera al revés, como históricamente pasó en una ocasión, de que la economía dependía de los ingenios, y cuando habían más de 50 ingenios en aquel lado, aquí habían quizás 10 ingenios. No, ya habían 300 y pico de ingenios. Entonces, Sí. los dominicanos iban a trabajar allá. Sí, allá. Entonces,
es lo mismo. Yo lo que creo que debemos respetar la ley en la parte de los empleos, de que Migración haga su papel, de que realmente en ingeniería se necesita para la construcción, que el ingeniero de la obra se comprometa, porque es mentira de que se le paga menos. No. No es verdad eso. Lo que ha pasado es que ya los haitianos se han tecnificado. Se han especializado. Sí. Ya no es el que levanta el cubo. Ya hacen de todo. Ya hacen de todo. Lo último es que electricidad. Claro. Son buenos eléctricos, son albañiles buenos y por supuesto son trabajadores. Eso no es la equidad. Son trabajadores. Entonces, pero yo pienso que nosotros tenemos que tomar medidas, porque si no, ellos tienen problemas ya. ¿Dónde van a venir? ¿Dónde es más fácil venir? Coger un bote para... Donde tengan paz y estabilidad. Estabilidad. Eso es todo. Yo creo que sí. Yo creo que valoro y debemos resaltar que se dé esa cumbre y que de esa cumbre realmente salga algo que convenga no solo al país, sino a las relaciones internacionales que puedan haber entre esas dos naciones, porque Haití es una realidad. No tenemos un serrucho para separarla. Esa es una realidad, eso está ahí. Sí. Y como tal tenemos que bregar con ella. Sí. Don Freddy, usted también es un hombre que ha estado ligado a uno de los servicios que más la gente le interesa, que es el agua potable. Sí. Porque estuve en la casa, estuve en INAPA. Últimamente vemos muchos problemas con eso, la gente quejándose, mucha protesta en diferentes pueblos. ¿Usted cree que ha habido un retroceso con ese asunto del agua potable en algunos pueblos, que con algunas cosas quizás se habían superado? ¿O cómo usted lo valora? Yo pienso que ha habido un retroceso en todo. Ha habido un retroceso en todo porque el problema del tránsito se ha agravado porque no se han hecho obras para mejorar el tránsito. El problema del agua potable se ha agravado porque ahora llevan al presidente, cambian una tuerca, por decirlo así, una llave, y pintan un tanque a inaugurar un acueducto. Y eso no es cierto. El acueducto tiene que ver con dos factores, con la fuente. O es fuente superficial o es fuente subterránea. Si es subterránea, por bombeo. Si es superficial, puede ser bombeo. Perdón. Pero generalmente uno trata como Valdés de que sea por gravedad, que es la menos costosa. Como no ha habido ninguna fuente en estos 8 años, yo he tratado de ver si han explotado alguna fuente en algún momento, y no hay fuente. Por tanto, no hay más agua, y cuando hace crisis, como no hay más agua, y los campos de pozos no se atienden, entonces tenemos ese problema. Mira que hay zonas de la capital que no le está llegando una gota de agua, porque dejan todo para última hora. Eso es un asunto que hay que estar permanentemente encima de eso. La mejor agua es Valdés, Santo Domingo. Precisamente en los periódicos está que ha bajado el nivel de la presa. Pero tú tienes los campos de pozo, tú tienes una cantidad de posibilidades de suministrar, pero es un asunto de atención. Este gobierno en el servicio del agua potable se quemó totalmente, y no solo aquí en el Gran Santo Domingo, sino en el país entero. Entonces, hay una realidad que está ocurriendo ahora con el tema construcción y el tema agua potable. A mí se me ocurre hacer un condominio. Pues yo le hago un pozo. Sí. Y eso está autorizado por la casa. Bueno, tienen que pedir permiso. Pero a la CAS no lo rechazaría si, como hace Tato Bisonó, de que hace un proyecto, hace un campo de pozo y se lo entrega a la casa. Ok, en ese caso, pero lo otro no. Lo administra la casa. Sí, claro. O sea, está haciendo la inversión que debiera hacer la casa.
Vamos a verlo de esa manera. Ok. Pero mencioné un caso, ¿no? Porque hay otros constructores que hacen lo mismo, que hacen cantidad de edificios y le hacen un campo de pozo para esas instalaciones de apartamentos, y yo lo veo bien, siempre y cuando, como el agua le corresponde al Estado y tú la estás explotando, no la puedes explotar para tú beneficiarte, sino el Estado. Por tanto, tú lo haces, esa inversión, y se la entrega a la casa. Si es en el interior del país, pues se le entrega a INAPA. Eso yo no lo veo mal, porque es la Sí, participación. pero hay unas construcciones de pozos que son independientes. Eso es otra cosa. Eso es cuando tú dices, cuando la vivienda en un edificio hace Ajá. pozo. Bueno, pero el problema es que te cobran el agua, porque si no te la dan. Sí, la cobran como quieran. La cobra. Si no te la dan, La cobran como quieran. como quieras. Sí. ¿Sabe, don Freddy, que ha sido siempre cuestionado el manejo, quizá la disparidad que tienen las instituciones de obras públicas y la CAS, porque a veces construyen una calle, entonces a ratico, la gente, la felicidad le dura poco, porque entonces a rato viéndose la casa y rompe a poner los tubos después de construida la calle, pero eso ha sido como algo, como una constante. No, pero eso tiene su razón. Sí. Tenemos que defender ese caso. ¿Por qué pasa Porque yo eso? estuve ahí. Si hay descuido, hay descuido. Pero hay veces que no es descuido. Que entra obra pública a arreglar y a asfaltar y mete equipo pesado y rompe la tubería. Sí, se da ese caso. Generalmente se da ese caso. Se da ese caso. O se le meten carga, rompen una tubería, pero ellos asfaltan. Sí. A los 2 o 3 días tú ves la mancha. No se puede quedar así. Se lo digo porque yo no solo dirigía la institución, yo iba a los sitios. Yo supervisaba personalmente, estando en la casa, estando en INAPA y estando en obras públicas. Ustedes pueden investigar con los ingenieros, porque yo me le aparecía a cualquier momento para ver el orden y la calidad del trabajo, porque la calidad del trabajo es importante. Y nosotros tenemos buenos constructores. Cada institución tiene excelentes constructores en este país. Pero a veces, si no se le da las condiciones, yo siempre en las instituciones consideraba que el constructor es un aliado, no es un enemigo. Porque hay una idea a veces que como que el constructor es un enemigo. No, usted tiene que facilitarle, porque si usted le dio un contrato, pues busque la manera de ayudarlo a que haga su trabajo bien. Claro, Porque es un aliado, claro. está haciendo una inversión. Sí. Entonces, yo pienso que hay casos que pasa de esa manera. Otro caso que pasa es que al asfaltar, a veces tapan válvulas de alivio, la tapan con el asfalto. Porque aquí, lamentablemente, el sistema de agua potable no está presurizado como lo tenemos nosotros en la sangre. La sangre, el cuerpo humano tiene su sistema. No hay cosa que se parezca más a un acueducto que el cuerpo humano. Todo nuestro sistema circula en el cuerpo. Tiene una bomba, que es el corazón, y tiene unos filtros, que son los... ¿No, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted aumenta la presión, por alguna razón, se te puede romper una tubería. Sí, sí. Entonces, Sí. hay veces que yo condeno eso, que van a arreglar, abren el hoyo y ahí lo dejan abierto. Eso es peor a veces. Sí. Porque, está bien, si tú asfaltaste la calle, para corregir una fuga, no es la calle entera, es un pedacito, corrígelo y tápalo. Y ya pasó. Exacto. Porque tú, como ciudadano, si te rompes y tú sabes que hay agua y no te está llegando, tú quieres que vengan a arreglártelo. Sí. Yo prohibí, estando en la caca, que cuando había un corte, te le colocaban una estilla de palo al tubo. Sí. Una cosa impresionantemente atrasada. Además de eso, que no había forma de sacar esa estilla de palo. Había que cortar el tubo. Había que cortar el tubo. Obligado. Entonces, habiendo conexiones. Entonces, hay cosas que uno puede mejorar. Freddy, El servicio de agua potable es fundamental. ¿en qué año usted fue ministro de Obras Públicas? En el 2004. 2004.
¿cuál era el presupuesto de inversión del gobierno para entonces? En ese momento yo recibía, yo pienso que era la más baja que se recibió, porque el gobierno sí tenía una inversión de capital altísima. Pero la pública se manejó con un recurso, vamos a decir, prudente, pequeño. Pues nosotros manejábamos en el año entero 6.600, 6.700 al año. Al año. Ahora se manejan casi 40.000. Entonces, lo que quería hacer era una Y comparación. tenía obra en todo el país. Entonces, lo que quiero hacer es una comparación con la pregunta, que no es inocente, Sí, con la inversión que destina el gobierno actualmente. claro, se pudiera hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, ¿qué Porque pasa? si yo manejaba esa cantidad de dinero en esa época, en el 2004, y pude cambiarle los cables al puente Duarte, pude hacer el puente Iguamo, que es uno de los puentes más bonitos. Yo recuerdo que vino José Luis Rodríguez a la inauguración de ese puente. Claro, Yo recuerdo eso, Sí. que estuvo ahí. pero oyen lo que pasa. Yo estoy sentado con el presidente y cosas. Pues yo no sé cómo llegó él ahí. Él se apareció, fue. Yo estaba ahí. Bueno, yo veo a este señor parado. Digo, "Concho, pero ese es José Luis Rodríguez, Sí. el Puma". Y llaman, ven acá, sí, pero búsquenle una silla. ¿Cómo lo van a dejar parado? Sí, es verdad. Pero lo que le quería decir es que yo tenía la Suprema Corte de Justicia, la Biblioteca de la UAS, la mayoría de las calles del Distrito Nacional y Gran Santo Domingo, en todo el país tenía obra, pues yo la tengo ahí. O sea, como yo siempre tengo de las instituciones que he estado, me hacían un reporte todos los meses de lo que se hacía. Era sorprendente todas las cosas que podíamos hacer con esos recursos. Entonces, ¿por qué ahora se cuestiona la baja inversión que tiene el gobierno destinada para obras, para construcción? Pero usted me dice, No, pero en comparación era superior. No, porque mira, no, espérate. En nuestro gobierno, la inversión de capital ascendía a 8, a 9, hasta 10. Yo creo que una vez tuvo hasta un 12%. O sea, entre todas las instituciones. Exacto. Pero este gobierno, por ejemplo, el año pasado, la inversión de capital fue como de un 3. Menos de un un 2%. 2.5. O sea, eso es muy poco. Y este es un país, como todos los países del mundo, que uno de los renglones de la economía más dinámica, que da mayor flujo de trabajo y mueve más el dinero, es la industria de la construcción. Entonces, con una inversión tan bajita, por eso es que no se siente. Porque es que el obrero, cuando tiene dinero en los bolsillos, no necesita que le den nada. No necesita plan social, porque él está recibiendo dinero y pagan el colmado. Porque el colmado le fía, porque es que yo he vivido eso. Te fía, porque ellos me decían, te fían una quincena, un mes, pero a la quincena y media después te dicen, mira, si tú no pagas no te vamos a despachar. Porque en todos los colmados, en los barrios, tienen una línea de crédito prácticamente. Sí. No hay una economía más organizada que la de los colmados. Sí. Pero la del librito, la del cuaderno, Sí. tipo Balaguer. Entonces, cuando la economía es dinámica, cuando la inversión pública es razonablemente alta, el círculo virtuoso que se genera en torno a esa economía ayuda mucho, muchísimo. Se nos acabó el tiempo, Freddy. Qué Acabó pena. el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Ustedes mañana nos vemos a la misma hora. Tengan un feliz resto del día. Gracias por su invitación.